Hola, el día de hoy continuaremos con el manga de las conspiraciones del mercenario regresado. Continuando con la historia, mientras observamos en el campo de batalla la enorme cantidad de cadáveres que se encontraban tumbados a la distancia, tanto William como Ghislaine se encontraban acercándose, apoyándose el uno del otro. Y justo delante de ellos, los sobrevivientes de la guerra por parte de Perdiun se encontraban esperándolos. Estando muy cansado, Ghislaine terminó enfocando su mirada al frente, dándose cuenta de que su padre y los demás se encontraban observándolo. Por otro lado, también se encontraban sus leales subordinados, los cuales al parecer también habían logrado sobrevivir. Esto hizo que Ghislaine colocara una ligera sonrisa, para luego preguntarle a todos si acaso seguían con vida. Inmediatamente todos se lanzaron de frente hacia donde estaba el prota, principalmente los mercenarios a felicitar a su señor. Todos comenzaron a felicitar al prota y además a afirmar que nunca antes habían estado en una guerra como esa, la cual realmente pudo ser superada. El prota le dijo a todos sus leales subordinados que les agradecía a todos por permanecer con él, todos habían hecho un excelente trabajo ese día. Kaor, comenzando a burlarse de William, le preguntaba qué era lo que le estaba pasando, ¿acaso se estaba burlando del comandante, o sea el prota, por una pequeña puñalada? William le respondió que no era nada, mientras que Belinda se acercaba al prota y le preguntaba que cómo que no era nada, pues estaba sangrando como un loco, y ahora tenía que dejar de hacerse el duro y dejarle a ella echarle un vistazo. El prota terminó llamando la atención de Belinda preguntándole qué era lo que había ocurrido con Vanessa, a lo que ésta le respondió que bueno, quedó completamente agotada. El anciano Fergus la terminó evacuando dentro del castillo junto con los magos, así que deberían de estar a salvo. Por otro lado, el capitán de los caballeros terminaba llamando la atención del prota. Abrazando al chico entre risas, le mencionaba que lo había hecho realmente bien, realmente se había superado, como se esperaba del sucesor de Perdium. El prota también terminó felicitando al capitán de los caballeros y por supuesto a la persona que se encontraba cerca, su padre. Justo en ese momento el ambiente se volvió un poco tenso, ya que el hombre observó fijamente a su hijo sin decirle nada por un rato, para luego terminar dándole un fuerte abrazo a su hijo que lo dejó completamente impresionado, mientras que él escuchaba las palabras de su padre, lo había hecho bien. Continuó repitiéndole que cuando escuchó por primera vez su plan pensaba que no tenía sentido, pero la verdad era que lo había logrado. Ghislaine guardó silencio por unos momentos, para luego decirle a su padre que todo fue posible porque él mantuvo los muros, a lo que Walter le respondió a su hijo que no había sido así, ya que todo había sido gracias a él. Alzando la mano de su hijo en victoria, comenzaba a gritarle a todos los presentes que habían ganado, esa era una victoria para Perdium. Todos se encontraban celebrando y festejando que habían ganado, mientras comenzaban a izar todas las banderas, incluso los mercenarios que se encontraban presentes. Y todo el peso de esta victoria recaía solamente en los hombros de un pequeño chico, Ghislaine Perdium. Al darse cuenta de lo ocurrido, el prota comenzó a sonreír y comenzó a pensar que esa es la razón por la cual había regresado. Pero tristemente la pelea todavía no había terminado. El capitán de los caballeros le preguntaba a su hermano qué era lo que iba a hacer ahora, afirmando también que él iría a verificar la condición de los soldados. El padre del prota le dijo a su hijo que también llamara a sus soldados, ya que tenía mucho que hacer, así que tenían que descansar mientras pudieran. Ghislaine le respondió a su padre que no lo iba a hacer, ya que no tenían suficiente tiempo, necesitaban asegurar la rendición formal del conde de Degarde lo más pronto posible. El padre del prota le dijo al chico que no tenía que preocuparse por eso, ya que lo harían al día siguiente, pero Ghislaine terminó interrumpiéndole y le mencionó que eso sería demasiado tarde, y él iría al territorio de Degarde con los mercenarios inmediatamente, así que le pidió a su padre que le concediera la autoridad de representarlo. El capitán de los caballeros no podía creer lo que estaba escuchando, mientras que el padre del chico le dijo que la guerra acababa de terminar y las tropas y él deben de estar realmente cansados. Entonces no necesita apresurarse demasiado, pero justo en ese momento el prota nuevamente llamó la atención de su padre. Le dijo a su padre que la guerra todavía no había terminado, llamando la atención del hombre en el acto. Ghislaine continuó mencionándole que el conde de Garde había declarado la guerra para romper la alianza y robar sus tierras, y no podían darle tiempo a pensar o podrían atacar de nuevo en cualquier momento, así que debían de atacar inmediatamente y demandar compensaciones bajo sus términos para que nunca vuelvan a atreverse a meterse con ellos. Al escucharlo, el padre del prota se encontraba pensando que la mayoría pensaría que se tomaría un momento para disfrutar de la victoria, pero ya estaba planeando a futuro. Inmediatamente le dijo al prota que lo hiciera a su manera y tenía que atacar duro cuando terminara todo definitivamente. El prota terminó agradeciéndole a su padre por sus palabras, pero este último llamó la atención del chico. Le dijo que sin embargo el conde de Garde fue uno de sus aliados y un noble que había jurado lealtad a la corona, así que tenía que tratarlo con toda la cortesía posible. Ghislaine le dijo a su padre que no debía de preocuparse, e inmediatamente terminó llamando a Kaor a Belinda preguntándole si acaso ambos podían moverse todavía.
Kaor le dijo al prota que por supuesto, ya que solamente tenía unos pequeños rasguños. Les dijo que entonces estaba bien con eso, era hora de moverse, mostrándonos a todos los mercenarios que se encontraban bien para partir en ese momento. El chico afirmaba que tenían que ir a toda velocidad hacia el territorio de Degarde. Cambiando de escena, nos encontramos ahora en el castillo de Degarde. Thanos se encontraba maldiciendo por lo que había ocurrido, comenzaba a preguntar que cómo era posible eso. Había aceptado el tratado secreto porque Desmond era conocido por ser fuerte, pero para él era un maldito chiste perder contra esos miserables de Perdium. El administrador le pedía a su señor que por favor se calmara. A lo que Thanos inmediatamente lo mandó a callar, le dijo que eso parecía una situación para poder mantener la calma en primer lugar, y además tenía que dejar de quedarse allí parado y comenzar a preparar las negociaciones de rendición. Y además tenía que decirle a los oficiales que prepararon las reparaciones. Lowell le preguntaba a su señor que a qué se refería con eso. Thanos le dijo que el conde Perdium es famoso por ser muy aferrado a la tradición y al honor, así que definitivamente aceptaría negociar. Y el territorio estaba necesitando dinero, así que ofrecer reparaciones debe de ser suficiente para sacarlos de ese desastre. Después de eso solamente culparían al conde Desmond. Lowell le dijo a su señor que ya habían agotado todos sus fondos en la guerra. Entonces, ¿de dónde se supone que sacarían todo el dinero para las reparaciones? Thanos rápidamente se movió para terminar tomando a su subordinado del cuello con bastante fuerza. Thanos le preguntó al idiota de su subordinado cómo se había estado encargando de sus deberes hasta ahora. Solamente tenía que exprimirle el dinero a los plebeyos, aunque también le preguntó si acaso le dolía en la conciencia porque era de orígenes humildes también. E inmediatamente le preguntó quién era más importante, esos cerdos o él. Lowell a duras penas comenzaba a mencionarle a su señor que por supuesto era él. Arrojándolo en el piso, Thanos le dijo que cómo se atrevía a no reconocer a su maestro, tenía que moverse rápidamente. Lowell, que se encontraba recuperando el aliento, comenzó a pensar que había estado realizando la administración de Degarde a la fuerza, pero ya no podía tolerar más esa tiranía. Y esa vez realmente podría haber una revuelta. Justo en ese momento, uno de los soldados terminó ingresando a la habitación, llamando la atención de su señor y afirmándole que tenía malas noticias, ya que las fuerzas de Perdium se encontraban justo afuera. Un rato después, en un salón todos los mercenarios se encontraban preparados y formados firmes, todos ellos sosteniendo lanzas. Thanos, sentado en su escritorio, comenzaba a pensar que esas molestias llegaron demasiado rápido, pero ¿qué era lo que estaba pasando con esa atmósfera? Pero las cosas no saldrían a su manera, ahora era momento de que entrara Walter Perdium. Thanos quedó completamente sorprendido al darse cuenta de quién era el que estaba llegando, era nada más y nada menos que Ghislaine Perdium. El prota le preguntó si acaso estaba preparado para las negociaciones de rendición, llamándolo tanto por su título como por su nombre completo, Conde Thanos de Garden. Exaltado al observar al chico, preguntaba por qué no vino Walter y por qué había llegado su hijo justo hasta ese sitio. El prota le respondió que su padre estaba ocupado enfocándose en restaurar el territorio, y como su representante él se encargaría de las negociaciones. E inmediatamente, con una expresión seria y fría, Ghislaine dio la orden para que sacaran a ese hombre. Unas cuantas horas antes vemos a Ghislaine que se encontraba avanzando a gran velocidad con todos sus subordinados. Kaor había comenzado a quejarse ya que ese tal de Garden era bastante rápido. ¿Qué clase de señor abandona a todos sus vasallos y huye de vuelta a su territorio? Gordon comenzó a disculparse ya que él y los suyos lo habían dejado escaparse. Comenzando a reírse, Kaor afirmaba que no, ya que precisamente el abuelo fue el que lo dejó escapar, ellos habían cumplido con su trabajo. Ghislaine, observándolo de reojo, se preguntaba si acaso debería de organizar un combate con William más tarde. Kaor se acercó al prota y le preguntó si acaso preparar las negociaciones de rendición significa dejar a ese conde con vida. Pero, ¿por qué deberían de hacer algo como eso? Ghislaine le dijo que bueno, todos sabían que el conde de Garde es un maldito que había intentado apoderarse de Perdium. Pero la razón oficial es la venganza por su heredero. Si exigían una compensación excesiva, Perdium también tendría conflictos, por lo que es probable que todo se termine con una negociación de compensación. Kaor comenzó a decir que las negociaciones y la coordinación todo se hacía con tanta lentitud, porque no podían simplemente atacar el territorio y aplastarlos a todos. Belinda le preguntaba si acaso creía que los conflictos entre nobles son tan fáciles de resolver como las peleas entre mercenarios por territorio. Kaor comenzaba a maldecir y afirmaba que mercenarios o nobles todos son humanos. ¿Acaso los nobles son dioses o algo así? Y ellos fueron los que planearon la invasión, porque tenían que preocuparse por mantener las apariencias. El prota le dijo a Kaor que no debía de preocuparse demasiado, ya que eso es algo que su padre habría hecho, y eso es todo. Belinda no comprendía qué era lo que estaba ocurriendo, preguntándole al prota que a qué se refería. En eso, Ghislaine, sonriendo y observándola de reojo, le dijo que él es diferente. Y mientras llegaban al castillo, afirmaba que convertiría a Degarde en su territorio.
Ahora regresamos al presente donde Thanos se encontraba quejándose porque había llegado el prota. Ghislaine le preguntó si acaso estaba preparado para las negociaciones para la rendición. Luego de escuchar su nombre completo, el hombre le preguntó al prota que por qué se encontraba el hijo de Walter en su lugar. El prota le respondió que su padre estaba ocupado con la restauración del territorio, por lo cual él asumiría toda la responsabilidad, claro, bajo las órdenes de su padre. E inmediatamente dio la orden para que lo sacaran. De Garde rápidamente fue levantado de su asiento a la fuerza. El hombre comenzaba a quejarse preguntando qué significaba todo eso. Comenzaba a gritar para que lo soltaran, llamando a los simples escorias inferiores que utilizaban sus sucias manos para tocar a los nobles. Momentos después fue colocado de rodillas justo delante de Ghislaine. Belinda se le acercaba al prota y le preguntaba si acaso de verdad eso estaba bien, a lo que el prota le dijo que así es. Belinda continuó susurrándole al prota que no importaría lo que dijera su padre más tarde, ya que ella no sabe nada. Thanos comenzaba a gritar que había jurado lealtad al reino, preguntándole al chico si acaso cree que puede hacerle eso a un súbdito real sin consecuencias, y además no mostrarían respeto alguno para aquellos que no lo merecen. Justo en ese momento la espada de Ghislaine se colocó muy cerca de su rostro. El prota terminaba llamándole la atención, afirmaba que era un traidor que había roto la alianza para apoderarse de Perdún con el pretexto de la venganza, y aquellos que codician Perdún solamente recibirían la muerte. Thanos comenzaba a afirmar que eso no podía ser. ¿De verdad pretendía acabar con su vida? Ghislaine le dijo a Thanos que si había llevado a innumerables vidas a la guerra, debe de arriesgar su propia vida, o ofertar el costo que eso conlleva. Al escuchar las palabras del chico, Thanos comenzaba a pensar que era un completo demente. Pero al darse cuenta cómo Ghislaine alzaba su espada para dar su veredicto, Thanos pensó que lo decía muy en serio. Antes de que el prota acabara con la vida del hombre, este último le gritaba al chico que tenía que esperar un momento. Comenzaba a preguntar si el castigo debe de ser aceptable, entonces él se encargaría de entregar el territorio. Esta afirmación terminó llamando la atención de todos los presentes, pero principalmente la de Ghislaine, el cual se encontraba pensando que era excelente, sabía que llegaría a esa conclusión. Inmediatamente el prota le dijo que en cuanto a la herencia, a menos de que sea un pariente consanguíneo o un heredero legal, se inflige la ley de sucesiones. Y además, Thanos, que es conde, sabe que el territorio no se transfiere como un comercio, preguntándole si acaso lo comprende. El hombre le dijo al prota que él se encargaría de todo eso, no tenía de qué preocuparse. Entonces bien, ¿qué pasaría si le dijera que era un pariente lejano? Haría que alguien establezca sus derechos de herencia y solamente tendría que aceptarlos. Rápidamente Thanos terminó llamándole la atención a Lowell pidiéndole a este que se moviese rápidamente, tenía que traer papel y lápiz. El subordinado se encontraba alarmado por lo que estaba ocurriendo, mientras que el prota, observando a Thanos fijamente, comenzó a decir que no lo sabía. Thanos también continuó mencionándole al prota que incluirían una compensación, aunque ahora mismo no tenía dinero, pero pronto recaudaría impuestos de los vasallos, así que tenía que esperar un poco. Le pedía al prota rogándoselo que esperara un poco de tiempo. Ghislaine le preguntó si acaso le importaba demasiado su vida. Afirmó entonces que estaba bien, le daría una oportunidad, llamando la atención de Thanos, pero en ese momento Ghislaine terminó tomándolo de la pechera de su armadura. Un rato después nos encontramos en el exterior del castillo donde podemos ver cómo Ghislaine terminaba tirando a Thanos justo delante de los pobladores. La mayoría de las personas comenzaban a observarse entre ellos y se preguntaban qué era lo que estaba ocurriendo con el Señor de las Tierras. Thanos le preguntó a Ghislaine qué era lo que pretendía hacer delante de los plebeyos. El prota le dijo que tenía que tener cuidado con lo que decía, ya que estaba ante aquellos que tenían su vida en sus manos. Ghislaine rápidamente comenzó a hablar con todas las personas reunidas, les pedía al pueblo del territorio de The Garden que lo escuchara. Él es el joven señor de Perdún, Ghislaine Perdún. El conde de Garde le había declarado la guerra a Perdún en nombre de la venganza por su heredero y fue derrotado. Por lo tanto, las reparaciones de guerra se cobrarían de ellos, los residentes de sus tierras. El prota preguntó si acaso había alguien dispuesto a pagar. Una persona comenzaba a preguntar qué era lo que estaba ocurriendo. Inmediatamente, todos comenzaron a hablar. Los habían dejado sin dinero, ni siquiera les dejaron un centavo y además acababan de terminar una guerra recientemente. Y sin previo aviso decidió comenzar una segunda guerra. Realmente los nobles eran criaturas arrogantes. Luego de escucharlos, Ghislaine comenzaba a mencionar que él, como el representante del señor de Perdún, les daría clemencia y les dejaría elegir. Pueden salvar a su señor pagando una enorme cantidad en reparaciones o pueden acabar con su vida y someterse a Perdún. Y si hacían lo segundo, su pueblo no tendría que soportar la vergüenza de la derrota. Thanos inmediatamente observó de reojo al prota y le preguntaba qué era lo que estaba haciendo, cómo se atrevía a humillarlo de esa manera, pero justo en ese instante terminó recibiendo una pedrada en la cabeza. Antes de que Thanos pudiese hacer algo, múltiples pedradas fueron arrojadas directamente hacia él, causándole bastante dolor. Cuando alzó su rostro, múltiples plebeyos se encontraban justo delante de él. Uno de estos comenzaba a afirmar que se había llevado las reliquias de su madre e incluso el pan que era para los niños.
¿Acaso sabía cuántos habían sufrido bajo su mandato? Cuando Thanos intentaba excusarse no lo dejaron e inmediatamente una gran cantidad de personas comenzaron a rodearlo para golpearlo en todas las direcciones. Thanos ya estaba completamente irreconocible, mientras que las personas seguían golpeándolo. Thanos dejó salir su último grito. Ghislaine, que se acercaba a sus subordinados, pudo ver lo incómodo que se encontraban por lo que estaba ocurriendo. Aún así, con una ligera sonrisa le dijo a todos que entonces estaba bien, era momento de que regresaran, ya que finalmente la guerra había terminado. Ghislaine terminó llamando la atención de Belinda, preguntándole sobre su padre, a lo que la chica le respondió al prota que él siempre tiene un plan, por lo que ella no está preocupada. Cambiando de escena, nos encontramos ahora en el castillo de Perdium, donde vemos a los presentes en el salón de reuniones completamente sorprendidos. El padre del prota le preguntaba qué era lo que había dicho. Ghislaine le dijo a los presentes que, como habían escuchado, el conde de Garde había muerto. Walter le preguntó a su hijo si acaso no le había dicho que se comportara. El prota le dijo que no lo había olvidado, pero consideró que era mejor confirmarlo en persona, y si le hubiesen concedido un acuerdo de rendición habrían atacado de nuevo. Confundidos, los hombres preguntaban que a qué se refería con eso, por qué lo volverían a intentar, eran simplemente tonterías. Ghislaine comenzaba a explicarles que el conde de Garden había atacado con 7000 soldados, y seguramente se dieron cuenta de que de Garden solo no podría reunir ese número. Desmond había proporcionado el apoyo militar y Rayford estuvo conspirando desde atrás. Confundidos comenzaron a decir que entonces esos vastos dominios los tenían como objetivo, y además Desmond había mantenido la neutralidad, ¿por qué se involucraría en algo como eso? ¿Y Rayford podía ser por aquel incidente? E incluso cortaron las noticias sobre la batalla, como solía hacer Amelia. Es una vieja estrategia de aislamiento. Pero una vez que él reclame las tierras de The Garden, las cosas cambiarían. Para ellos, dado que Perdium limitaría con sus tierras, no podrían atacar de inmediato. Y si se producen movimientos sospechosos, podrían responder con rapidez. Walter comenzaba a decir que sí que había matado al conde de Garde, pero aunque haya matado a su señor, esas tierras no pasarían automáticamente a ser de ellos, y seguramente sabe que la herencia recae en los parientes consanguíneos o en el heredero legítimo, preguntándole si acaso no es así. Mientras Walter le preguntaba a su hijo si acaso iba a pasar eso por alto, terminó dándose cuenta de que Ghislaine colocó un documento sobre la mesa. Parte del documento decía lo siguiente: Ghislaine es un pariente lejano mío y el primer heredero legítimo de The Garde. Al leer eso, Walter no se lo podía creer. El prota afirmaba que lo había recibido directamente del propio conde de Garden. Y si eso es cierto, los problemas de herencia se pueden evitar en su mayor parte. Los presentes no sabían qué decir al respecto, pero fue entonces cuando Walter comenzaba a hablar. Le dijo a su hijo que gobernar un dominio así no es cosa trivial, y con sus recursos actuales, ¿acaso puede manejar una tierra tan extensa? Ghislaine le dijo al hombre que no debía de preocuparse, ya que tenía a la persona adecuada para ello. Cambiando de escena, nos encontramos ahora en el reino de Ceylon, en el territorio de Austin. En una taberna, las personas se encontraban reunidas, pero en otra parte se encontraba una mesa de juego. Todos se encontraban tomando y apostando con lo que estaba ocurriendo en la mesa de atrás. En eso vemos a un hombre con una ropa bombacha, el cual comenzaba a tomar un vaso para empezar a agitar los dados en su interior con bastante fuerza. Y al colocar el vaso en la mesa nos damos cuenta de que estaba jugando con unos tipos bastante problemáticos. El hombre de la cabellera a la moda comenzaba a preguntarle si acaso sabía qué pasaría si su mano era mala, llamando por su nombre al que estaba moviendo el vaso, Claude. Claude afirmaba que quería estar pálido, solamente intentaba animarlo un poco. Y dejando los dados apilados, le pedía al hombre de la cabellera llamativa que le dijera cuál era su maldita apuesta de inmediato. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieren y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.